En Zacarías capítulo 12, vamos allá, vamos a entrar en nuestro tiempo de estudio. Estamos los miércoles estudiando este libro de Zacarías y estamos llegando a lo último de este libro. Falta solamente una más, que es Miqueas y Malaquías es que nos falta a nosotros y vamos a disfrutar también ese último libro en el Antiguo Testamento. Ahí solamente hay 4 capítulos, no va a tomar tanto tiempo. En Zacarías tenemos 14 libros y estamos terminando capítulo 12 hoy. Después tenemos capítulo 13 y capítulo 14 y terminamos este libro de Zacarías. Ojalá que están aprendiendo algo, por lo menos una cosa de este libro de Zacarías. Hay algunas informaciones que nosotros siempre repetimos cada servicio para que estas informaciones básicas pues esté en nuestra mente, y cuando una persona menciona Zacarías y algo sobre Zacarías, por lo menos van a conocer quién es Zacarías y qué fue su trabajo. Esta noche, en el título de hoy, tengo la obra del Espíritu Santo. Dios va a hacer algo bien importante con la nación de Israel en cuanto el Espíritu Santo va a derramar sobre ellos en este momento específico donde nosotros estamos hablando, para cambiar su corazón sobre el Señor, para ser salvo, para conocer quién realmente fue Jesús. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en estos últimos 5 versículos aquí en Zacarías capítulo 12. Después vamos a mirar algunos detalles en el final sobre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente en Israel, pero después en aplicación el Espíritu Santo en nuestra vida. Zacarías, profeta del Señor a la nación de Judá. Recuerda, esta nación de Judá en el sur habían 2 tribus. Y después de cautiverio, después de 70 años en Babilonia, ellos regresaron otra vez a Jerusalén para reconstruir el templo. Ya nosotros estamos en un tiempo donde ya el templo está construido. En el principio de Zacarías, pues Ageo y Zacarías estaban los dos animando la nación de Israel para construir este templo. Aún estaba en desobediencia sobre eso. Dios le castigó a ellos. Ellos obedecieron, empezaron a construir el segundo templo. Ya se terminó el segundo templo. Ahora Zacarías está solo hablando con los judíos, animándoles a ellos para seguir al Señor. Pero más estamos viendo algo en el futuro. Cuando vemos profecías, muchos de los profetas dan profecía para ese tiempo específico, aún profecías que van a pasar unos 400 años después, como vemos aquí en este libro, y aún más allá. Vemos profecías, hablamos ya del anticristo, en la tribulación, estamos hablando de la guerra de Armagedón, aún esta noche y la semana pasada. Hablamos del milenio que pasa después de eso por 1000 años. Estos profetas menores, inspirados por el Espíritu Santo, dio profecía en el tiempo de ellos más de 2000 años o 1500 años por ahí. No sabían ni qué iba a pasar, quizás ni sabían el significado de la tribulación, el significado del milenio, pero Dios le dio a ellos palabras para hablarles a estos judíos, y no sabían cuándo estas cosas iban a pasar. Aún sabemos que en los últimos tiempos ese término se usó desde el momento que Jesús ascendió a los cielos. Empezó los últimos tiempos y nosotros estamos todavía en los últimos tiempos, pero sabemos que estamos un día más cerca a la venida de Jesús. La única profecía que estamos esperando ahora es el rapto. Después del rapto hay después unos cuantos profecías que tiene que pasar, hablando de la tribulación, hablando de las guerras y hablando de el tiempo de juicio, el anticristo, y todo eso, que son profecías que aún encontramos en Ezequiel, encontramos en Daniel, encontramos en Isaías, encontramos en Apocalipsis. Aún ellos, siendo profetas muchos años atrás, estaban hablando sobre algo que todavía no ha pasado hoy.
y aún no sabemos cuándo esos detalles van a pasar, pero sabemos que hasta este momento Dios ha cumplido cada profecía que mencionó. Significa que desde este momento más allá, las profecías que quedan, Dios va a cumplir esas profecías igualmente como hizo en el pasado. Y Dios está hablando aquí del futuro, los futuros planes de Dios para su pueblo, para que ellos conozcan las promesas que Dios le dio a ellos sobre siendo rey a la nación de Israel. Y el capítulo 12 al capítulo 14 es la última carga. Recuerda que habían 8 visiones, 4 mensajes, 2 cargas, y estamos en la última. Aún podemos decir la última profecía que Zacarías da en este libro, y nos encontramos aquí en capítulo 12 a capítulo 14, esta última parte de la profecía de Zacarías. El propósito de Zacarías fue para preparar su pueblo para la venida del Mesías. Aún nosotros vamos a pasar un momento hablando sobre el Mesías y cómo Dios va a traer los judíos otra vez al Señor, porque estamos en ese momento donde los judíos están rechazando o aún dicen que el Mesías todavía no ha llegado. Y aún un momento, aún en esta profecía, vamos a ver que ellos se dan cuenta de el Mesías que ellos rechazaron en el tiempo de ellos. Ahora van a ver que ese mismo Jesús que ellos crucificaron es el Mesías verdadero, y Dios le va a cambiar su corazón. Ellos van a regresar al Señor, y es algo que va a pasar. Todavía no ha pasado. Los judíos van a regresar otra vez a Jerusalén. Aún vemos ahora algunos detalles, y desde 1948, cuando Israel fue nombrado como conocido como Estado, un lugar de ellos, ahora los judíos están empezando a regresar, y es todo parte de estas profecías para entrar en la tribulación, donde los judíos tienen que estar ahí en ese lugar para después Dios darle este castigo que tiene preparado para ellos. Cuando vemos capítulo 12, nosotros empezamos y hablamos sobre esta batalla, el castigo de los enemigos. Aún la semana pasada hablamos sobre capítulo 12, versículos 6 al versículo 9, y hablamos sobre esta destrucción de los enemigos de Israel. Dios va a juzgar, Dios va a castigar estos enemigos que están alrededor de la nación de Israel, más a Judá, que están hablando en este momento, porque ellos estaban contra de Israel, estaban maltratándoles a ellos, y ahora Dios aún le castigó en el tiempo de ellos, pero no fue castigo que nosotros vamos a ver en el final, en esa batalla de Armagedón, donde el Señor va a traer todas estas naciones en un lugar específico, y ahí en ese lugar Dios va a destruir a todos los enemigos que estaban contra de Israel. Aún pueblos como hoy en día, que hay pueblos que están contra de Israel. No estoy hablando solamente del Antiguo Testamento, estoy hablando desde este tiempo hasta el final. Cada pueblo que está contra de la nación de Israel va a tomar este tiempo en este castigo que está preparado para ellos. Nosotros hablamos la semana pasada de 2 ejemplos de la destrucción que Dios estaba hablando. Dijo que pondré capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Es una descripción de este fuego, dándonos saber que Dios va a traer a estas naciones a este lugar específico. Y aún dice antorcha ardiendo entre cabillas, que es una forma de ellos tener este fuego y este castigo preparado para ello. Después vemos que Jerusalén no es magnificado más de Judá. Jerusalén fue conocido como una ciudad grande, pero Dios
salvó o Dios se ocupó de Judá, que era más pequeño que ellos, para que la nación de Jerusalén no se engrandece y piensen que ellos son más importantes de todo el mundo. Dios fue a Judá y le ayudó a ellos antes que Jerusalén, para que ellos vean, y el Señor, viendo que iba a cuidar a los menores o los pequeños, dice la Biblia, los pequeños, y Dios le cuida a ellos primero. Después vimos los débiles que serán fuertes. Dios dijo que iba a defender a Jerusalén, y ahí aún los débiles dice que le van a ser fuertes como David. Sabemos que David en la Biblia fue un hombre fuerte y hombre que tenía mucho éxito aún en el ejército, y Dios dice que esos débiles en Jerusalén va a salir fuerte, y usó el ejemplo de David, una persona fuerte, y todos van a ser fuertes como él. Después vimos la destrucción de las naciones. Dios va a destruir todas las naciones, los que vinieron contra de Jerusalén. Esta noche solamente quiero ver 2 puntos en estos 5 versículos. Número 1, quiero ver cómo los judíos conocieron el Mesías. El versículo 10 es un versículo sumamente largo en la Biblia, y hay muchas comas, y siempre cuando estoy enseñando un versículo separo las comas para que nosotros podamos entender cada frase. Y nosotros vamos a pasar un tiempo ahí en versículo 10, ahí donde conocen el Mesías, y después vemos el gran llanto de arrepentimiento, y vemos eso en versículo 11 al versículo 14, y vamos a mirar esos lugares que estaban llorando y estaban lamentando esta situación de conocer el Mesías. Vamos a empezar ahí en versículo 10, pero antes de eso vamos a entregar este tiempo al Señor en oración, y vamos a después entrar en versículo 10 y ver a los judíos que conocen el Mesías. Señor, ahora que vamos a mirar las Escrituras aquí en Zacarías capítulo 12, te pido, Señor, que tú nos ayudes y que podamos examinar estos versículos y entenderla, para no solamente ver tiempo de Zacarías, pero aún examinarnos nosotros y sacar aplicaciones de este pasaje para nosotros hoy en día. Y Señor, que podemos disfrutar y conocer esta grande profecía, estos eventos que todavía no ha pasado. Es importante que nosotros conocemos de ellos. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 10, ahí la primera parte dice: y derramaré sobre la casa de David. Hermanos, si vemos el contexto, solamente esa frase aquí en versículo 10, y derramaré sobre la casa de David, el contexto, tenemos que ir a versículo 7 para ver ese día o ese tiempo que Jesús o Dios va a derramar. Y vamos a ver lo que va a derramar aquí en versículo 10, pero vamos a mirar versículo 9 un momento para que veamos el contexto. Versículo 9 dice: y en aquel día, sabemos que en aquel día está hablando de esa batalla en el final, la batalla de Armagedón, donde Dios va a castigar estos enemigos, y dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahora entramos versículo 10, y derramaré. Después que ese tiempo venga, para dejarte saber, de versículo 1 al versículo 9, está hablando de estos enemigos. Ahora en versículo 10 estamos cambiando. Ahora estamos enfocados no en los enemigos, estamos enfocados en estos judíos y lo que estaba pasando con ellos. Aún podemos ver que versículo 10 al final es otra sección, es una sección aparte, enfocando en la restauración de la nación de Israel.
y derramaré sobre la casa de David en ese día, en aquel día, cuando versículo 9 está destruyendo las naciones, en la tribulación, en Armagedón, derramaré es repartir, le va a dar algo a la nación de Israel, a estos judíos, él va a derramar algo, va a repartir algo sobre ellos. Y quiero que sepan que esto va a pasar, esta derramación o lo que Él va a derramar a ellos va a pasar después de esta batalla de Armagedón, aún el momento de la entrada al milenio. Ese tiempo pequeño, no sabemos cuánto tiempo eso va a tomar, pero sabemos que después de la tribulación y el milenio, antes que empiece el milenio, hay una parte ahí donde no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes que entre en el milenio, pero en ese momento, en ese espacio, después de la guerra y antes de milenio, va a pasar este derramamiento del Espíritu a estos judíos. La casa de David, es interesante, va a separar este derramamiento, aunque es para todos. Empieza diciendo la casa de David, que vienen siendo los grandes, los líderes ahí en Jerusalén, en el reino. Ahora versículo 10, la segunda parte, no solamente la casa de David, pero y sobre los moradores de Jerusalén. En otra parte está este derramamiento del Espíritu, es para todos. Aún Zacarías quiere que entienda que los líderes también va a tener el Espíritu sobre ellos y van a conocer quién realmente fue el Mesías, no solamente los que vivían en Jerusalén, pero todos que rechazaron el Mesías y rechazaron en ese tiempo, no querían saber que Jesús fue el Mesías y le crucificaron. Ahora en este momento ellos van a ver y van a conocer que este hombre Jesús que estaba en la tierra es el Mesías. Y sobre los moradores de Jerusalén, estos moradores son los judíos, los que vivían en Jerusalén. Dios va a derramar entre los moradores, a traer este espíritu de gracia y oración y arrepentimiento. Ese momento que los judíos van a regresar de las 4 esquinas del mundo. Otra profecía que vemos en la Biblia donde se habla que los judíos van a regresar otra vez de las 4 esquinas y entrar otra vez a Jerusalén. Aún Israel y Judá, en vez de ser 2 diferentes tribus, se va a juntar, se va a reunir estos 2 tribus y otra vez va a ser una nación. Recuerda que después de los reyes había una división entre el reino de Israel, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Cuando llegamos en la tribulación, en el final, no van a haber 2 tribus. Dios va a reunir todos los tribus, todo Jerusalén, Israel, y se va a conocer otra vez como un pueblo, el pueblo de Israel. Y Jesús vendrá, ¿verdad? Ese momento hay un momento de milenio, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser Rey a la nación de Israel, algo que prometió para ellos, aunque ellos en la Biblia pensaba que Jesús venía como Rey en ese momento a Roma, pensaba que venía a reinar en Roma. Pero realmente estas profecías de Él ser rey no era hasta el milenio donde vemos que Jesús va a regresar y va a tomar esta posición, esta promesa de ser rey a la nación de Israel. Vemos aquí un arrepentimiento, un regreso otra vez a Jesús. Es lo que está pasando en este pasaje. Versículo 10, la tercera parte dice, espíritu de gracia y de oración. So Dios va a derramar a los grandes, a los pequeños, a todos los judíos, el espíritu de gracia y de oración. Realmente estamos hablando del Espíritu Santo. Aquí tiene 2 nombres para ellos, el espíritu de gracia, porque el Espíritu Santo va a derramar gracia sobre ellos.
el espíritu de oración, porque ellos van a venir por el Espíritu entrando en ellos para orar al Señor, y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre la ciudad de Jerusalén en este momento. Recuerda que durante la tribulación, pues Espíritu Santo no va a estar presente durante ese tiempo. Pero después regresa el Espíritu Santo solamente a estos judíos con el propósito que ellos tengan arrepentimiento. Sabe que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu nos enseña el pecado, nos ayuda a regresar otra vez, y Dios va a derramar a este momento el Espíritu de gracia y el Espíritu de oración a estos judíos para que ellos vengan otra vez al Señor. Todo parte de esta profecía. El Espíritu va a dar gracia para volver a Jesús el Mesías. Y Dios va a cambiar de una nación que rechazó a Jesús a una nación que va a aceptar a Jesús. Y sin esa gracia, ellos no van a poder ser salvos. Dios le va a dar salvación a ellos. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir para que ellos vean su necesidad, para que ellos vean a Jesús como Salvador. Y en el pasado ellos rechazaron, ahora van a aceptar a Jesús. Sabemos que Efesios capítulo 2, un versículo conocido, capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia soy salvo. Por eso nosotros vemos ahí el Espíritu de gracia para salvación para ellos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por eso tenemos esos dos nombres. Y por la oración, el espíritu de oración, el espíritu de suplicación, otra palabra que podemos poner ahí. Dios va a proveer salvación, ellos van a orar, Dios va a traer arrepentimiento en su vida, el espíritu de oración y de gracia. Versículo 10, la próxima parte. Ahora que estos judíos van a recibir el Espíritu, dice, y mirarán a mí. Ahí obviamente está hablando de Jesús. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Van a ver a Jesús. Mirarán a mí, a Jesús. Sabemos que es Jesús por la palabra traspasaron. Es algo que ellos hicieron cuando Jesús estaba en la tierra. Esa palabra traspasaron significa pasar de un lado al otro. Vemos cuando Jesús estaba en la cruz, ellos tomaron una lanza al costado y salió sangre y agua. Ellos le traspasaron. Ellos miraron a Jesús, quien ellos mataron y crucificaron. Recuerda, hermanos, cuando venga este Espíritu, ellos van a abrir sus ojos y van a conocer que esta persona que ellos pusieron en la cruz de Calvario, ahora van a reconocer que esta persona fue Jesús. Mirarán a mí, a quien ellos crucificaron y mataron. Ellos ahora van a entender que este hombre es el Mesías. Y después eso va a traer a ellos una confesación y un arrepentimiento. Imagínate qué mal se va a sentir en ese momento. Wow, el hombre, aún la persona que yo pensaba que el Mesías venía, ya el Mesías estaba aquí en la tierra. Pero nosotros no conocimos que este hombre Jesús en la tierra fue el Mesías. Y ahora Dios por medio del Espíritu Santo le da el conocimiento de que este hombre fue el Mesías. Y ahora estos sentimientos que tenían ellos le trae a ellos a tener arrepentimiento. Wow, mira qué error yo hice. Ahora empieza a confesar, Dios, perdóname, Jesús, por negarte, por rechazarte.
Mira versículo 10, la próxima parte. Ahora vamos a ver cómo ellos se sintieron para que tú veas, le da una descripción de estos sentimientos que ellos tenían en ellos. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí vemos el lloro que ellos tenían, el sentimiento que ellos tenían, aún como si era un hijo primogénito o unigénito. Y te dice primogénito también en ese mismo versículo. Ellos van a llorar. Zacarías quiere que nosotros podamos ver esos sentimientos que ellos tenían. Recuerda que esto todavía no ha pasado. Zacarías está diciendo, en el futuro esto va a pasar. Aún esto no ha pasado todavía. Pero un momento en cuanto después de la tribulación vamos a ver que estos judíos conocen el Mesías y aún tienen estos sentimientos de llorando y lamentación, conociendo lo que ellos hicieron al Mesías y aún sintiéndose culpado por rechazando al Mesías, a Dios. Y nos da esta descripción de este lloro, ellos llorando. El pueblo va a volver otra vez a Jesús. Están lamentando su pasado rechazo hacia Jesús. Ese dolor será profundo para ellos. Tan profundo como un hijo unigénito. Estas son las emociones de su pueblo, Jesús, viendo lo que le hicieron a él. Aún quiero que vea, vamos a Romanos capítulo 11 un momento, porque quiero que vea aún Pablo mencionando algo sobre este tiempo, no solamente Zacarías, pero vemos que Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26, hablando de este momento, dice, y luego todo Israel será salvo. Zacarías está diciendo lo mismo, que los judíos van a venir y van a reconocer y van a tener arrepentimiento, van a venir al Señor, van a ser salvos. Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Zacarías dice, mirarán y llorarán. Hermanos, cuando vemos estas dos palabras, mirarán y llorarán, ese es realmente el patrón para uno venir a Cristo como su único Salvador. Para nosotros tener realmente arrepentimiento en nuestra vida, tenemos que mirar a Jesús y aún llorar en el sentido de nosotros tener arrepentimiento y confesar nuestros pecados al Señor. Es algo que nosotros hacemos también en el momento de salvación. Dios le está dando a ellos salvación, pero empezó con ellos mirar. Hermanos, nosotros tenemos que primeramente mirar. Cuando fuimos salvos, lo primero que nosotros hicimos fue a mirar a la cruz, a mirar lo que Jesús hizo por nosotros. Luego lamentamos y nos sentimos mal sobre el pecado y pedimos perdón por nuestro pecado, pero tenemos que mirar a Jesús y debe ser lo primero. Te voy a leer un versículo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, exactamente otro versículo que podemos usar para probar esta profecía de Zacarías. Ahora Juan, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis, el último libro de profecía, en el primer capítulo, versículo 7, dice él, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Quiero que vean que esto no está hablando de rapto. Aún nosotros tenemos la palabra nubes ahí. He aquí que viene con las nubes.
Y dice, y todo ojo le verá. No es el rapto. ¿Por qué? Porque dice ahí, y todo ojo le verá. En el rapto, no todos los ojos le ven a Jesús. El rapto es solamente para los cristianos, los que son hijos de Dios, solamente ellos. Los que no son salvos no van a ver a Jesús, no va a ser transformado, no van a las nubes. Sabiendo aquí que el apóstol Juan está hablando sobre la segunda venida. Porque cuando Jesús baje del cielo con nosotros, que vamos a bajar con Él en ese momento de el milenio, en el principio de la guerra de Armagedón y después entrando al milenio, todos van a ver a Jesús en este momento. Y dice aquí que el momento que viene a las nubes, ya descendiendo, ya los ojos van a mirar hacia arriba. Y dice, y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron. Está hablando de ellos que le pusieron a él en la cruz. Estos judíos, la nación de Israel. Los que vieron a este hombre ahora que a él le crucificaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Exactamente lo que Zacarías está diciendo. Van a mirar y van a llorar. Van a tener lamentación por él. ¿Por qué? Porque en ese momento van a reconocer: Jesús es el Mesías. La que nosotros traspasaron. Esto me recuerda de los inconversos, los que no son salvos. Un día ellos van a ver a Jesús y van a conocer que ellos hicieron un gran error. Van a ver que en la vida, en esta tierra, ellos pasaron estos años, 80, 90 años, aún burlando de Jesús, negando a Jesús, nunca recibiendo a Jesús, quizás llegando a la iglesia, pero diciendo: yo no quiero recibir a Jesucristo en este momento. Jesús va a venir, ellos van a ver a Jesús en esa resurrección de los muertos que no son salvos en el final, en el tiempo de juicio para ellos, el gran trono blanco, y ellos se van a dar cuenta que el Jesús que ellos rechazaron es el verdadero Jesús. Igual que los judíos en este momento están dando cuenta que este hombre que estaba en la tierra ahora está descendiendo. Ese es el Mesías. Y ahora vemos que viene esta lamentación para el Señor. Y ahora vemos que no solamente Israel, pero todos los linajes de ese tiempo, esas personas, podemos decir todos los judíos, van a dar cuenta, más específico, los judíos que rechazaron, que hay judíos que realmente recibieron a Cristo, pues ellos van a ser resucitados en el rapto. Estoy hablando de los judíos que rechazaron a Jesús, pasaron por la tribulación. Y ahora, como la promesa de antes, Dios va a salvar su pueblo. Y ahora en este momento es cuando vemos esta salvación y vemos el arrepentimiento del pueblo del Señor. Pero esos inconversos que están hoy en día aquí, que son vecinos y son familiares que no conocen al Señor, un día ellos se van a dar cuenta que, wow, Ángel García, que siempre predicaba y nos enseñaba de Jesús, ese Jesús que me enseñaba, que enseñaba Vanessa y Migdalia y Saúl, ese Jesús que ellos hablaban, realmente ellos no estaban locos. Ese Jesús era real. Aún yo tenía nombres para ellos y el aleluya y por qué están en la iglesia, pero se dan cuenta que el verdadero Jesús es ellos que me estaban predicando para ayudarme a mí a tener vida eterna. Ahora van a ver que ellos rechazaron y van a llorar igualmente que los judíos, y van a recordar aún parte de este sufrimiento en el infierno, cuando van ellos que nunca han conocido al Señor. Aún parte de este sufrimiento en el lago de fuego es recordar
Cada vez que yo estaba en la iglesia y que me predicaron a mí el evangelio y yo rechazaba y tenía una oportunidad de recibir a Cristo y no lo hice, eso le va a traer a ellos mucha lamentación en su vida. Igual que estos judíos que están conociendo ahora que Jesús es el Mesías, y este llanto, esta lamentación, estos sentimientos aún sintiendo como el hijo unigénito y primogénito, van a sentirse mal. Por eso llegamos al número 2 esta noche, el gran llanto de arrepentimiento. Seguimos viendo aquí en versículo 11 al versículo 14 esta tristeza del pueblo de Israel, de sentirse y saber que ahora está aquí el verdadero Jesús y nosotros, los judíos, le pusimos a Él en la cruz, le maltratamos, su sangre fue derramada en la cruz. Y no supimos que este hombre era el verdadero Mesías, y Dios va a permitir que ahora ellos conozcan esta verdad. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Aquel día se refiere cuando los judíos lloraban por su pecado. Es parte de este arrepentimiento. Están llorando por su pecado. ¿Qué fue su pecado? El pecado fue rechazando al Mesías, rechazando al Señor. Ahora ellos empieza este arrepentimiento. Están llorando, están confesando sus pecados. Aquel día que ellos empezaban a reconocer el arrepentimiento que viene a Israel, en ese día será un gran llanto. ¿Verdad? Cuando tiene la palabra gran a frente de otra palabra, nos deja saber la grandeza. No es una lágrima que va a salir. Oh, wow, qué triste. Qué triste que ese es el Mesías. No, este es un gran llanto que viene sobre la nación de Israel, sobre los judíos que rechazaron al Mesías. Un gran llanto en Jerusalén, dice Zacarías en versículo 11. Aún para dar más descripción, la segunda parte en versículo 11, dice cómo, para dar un ejemplo, para que ellos entiendan, porque Zacarías está dando esta profecía, este llanto viene como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Algo pasó en este momento que ellos tuvieron un gran llanto. Se refiere al dolor por la muerte del rey Josías. Este es el lugar donde pasó, donde este rey murió, un rey tan piadoso que toda la nación en ese momento estaba llorando por la muerte de este rey. Y ahora Zacarías, para que ellos den cuenta, porque ellos conocen este llanto de este rey que murió. Ellos conocen el tiempo difícil. Ahora Zacarías dice, igual como ese tiempo cuando murió Josías, este llanto, pues igualmente en este momento, viendo el Mesías, viene un gran llanto como ustedes tuvieron en ese momento sobre ese rey. Estaban tristes, pero esta tristeza es mucho más que este rey que estaba en ese momento. Este es el rey, rey de reyes, señor de señores. Versículo 12. Y la tierra lamentará. No solamente ahí en versículo 11, el gran llanto sobre Jerusalén, pero ahora en versículo 12 dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Desde ahora a versículo 14,
solamente está mencionando las linajes, las personas, los grupos de personas que van a tener llanto en este momento. Dice en versículo 12, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Interesante que menciona a las mujeres aparte. Creo que en ese momento, este tiempo de llanto, los hombres y mujeres estaban sufriendo aparte. Y cada vez cuando menciona estos linajes, menciona a los hombres y menciona a las mujeres, los dos van a tener llanto, pero están separados. Que dice no familias, los hombres, las mujeres. Y dice que ese tiempo, pues había muchas ocasiones donde las cosas que ellos hacían, lo hacían aparte, las mujeres aparte, los hombres aparte, y aún este versículo, hablando de llanto, los tiene aquí aparte también. No solamente en Jerusalén, pero en Judá viene este llanto, lamento, no solamente la ciudad, pero algo individual. Recuerda que dice versículo 11, Jerusalén, ahora dice la tierra, y Zacarías quiere que nosotros entendamos que este llanto, conocimiento del Mesías, viene no solamente a la ciudad completa, pero viene para cada persona individual. Es algo fuerte que va a pasar, algo triste para estos judíos que rechazaron a Jesús en la tierra en ese momento, en toda su vida. Ahora van a conocer el verdadero Mesías. Y tenemos esta descripción, este llanto, este tiempo difícil. Ahora menciona algunas familias, versículo 13, versículo 14. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simí por sí y sus mujeres. Y ahora en versículo 14, ahora que vemos estos diferentes grupos, ahora lo pone todo junto, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Interesante que en este llanto empieza con la familia de David. Ellos van primero. Después, versículo 13, menciona los líderes religiosos de Israel. Sabemos eso porque empieza con Leví. Versículo 14, ahora nos dice que cada familia, específicamente los judíos, va a lamentar, va a estar triste en una gran manera. Y esto indica, entre versículo 12 a versículo 14, estos nombres y pueblos y linajes, indica que habrá un gran arrepentimiento individual y gran arrepentimiento colectivo entre la ciudad completa. Vemos que el Espíritu Santo está derramado, Espíritu Santo de gracia y oración. Viene el sentimiento de que ellos son pecadores porque rechazaron a Jesús. Ahora vemos el arrepentimiento. Todo esto es parte de este proceso de salvación. Viene salvación para estos judíos en este momento. Y qué bendición que Israel vuelva a Jesús. Es parte de la profecía que le dio a ellos con estos profetas menores, que un día la nación de Israel van a volver, no solamente al pueblo de Jerusalén, van a volver a su casa, a su pueblo, pero van a volver otra vez a Jesús. Van a conocer cuando Jesús estaba en la tierra, todo lo que hicieron a él, la crucifixión. Van a ver ahora
el Mesías, en cual ellos rechazaron. Igualmente, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a conocer a Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda a conocer que somos pecadores. El Espíritu Santo permite arrepentimiento en nuestra vida para que nosotros recibimos salvación. En esta misma manera, este mismo orden que Dios ha preparado para nosotros ser salvos, tenemos que conocer primeramente que somos pecadores, tenemos que tener arrepentimiento. Después, obviamente, ver ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y creer en su resurrección. Después viene esa salvación por nosotros. Jesús entra en nuestra vida como nuestro Salvador y nuestro Señor, y demos gracias por eso. Quiero terminar esta noche en este capítulo completo, capítulo 12, hablando sobre el Espíritu, porque el Espíritu Santo es algo clave que pasa en este pasaje aquí con los judíos. Y quiero mencionar algunos detalles sobre el Espíritu Santo que aún vive en nosotros esta noche. Si tú conoces al Señor como su único Salvador, el Espíritu Santo vive en su vida con un gran propósito de guiarnos. Pero este Espíritu Santo que Dios derrama a su pueblo para que crea en Él y que tenga arrepentimiento, la salvación sabemos que viene del Padre, es logrado por el Hijo y después es aplicado por el Espíritu Santo. La Trinidad está involucrado en la salvación. La salvación viene por el Padre, logrado por el Hijo en la cruz, aplicado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando venimos a Cristo, venimos porque el Espíritu Santo nos ha traído a nosotros a Él. No podemos decidir ser salvo en un momento determinado, en el momento que nosotros decidimos. El Espíritu Santo nos ayuda, nos lleva, nos pone en el corazón de nosotros, dejándonos conocer que somos pecadores, dejándonos conocer lo que Jesús hizo por nosotros, dejándonos tener arrepentimiento. El Espíritu Santo, Dios lo permite en ese momento para ayudarnos a hacer esa decisión para el Señor. Y aún nosotros tenemos la decisión de rechazarlo o recibirlo. Y el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos lleva más cerca a Él. El Espíritu Santo nos hace conocer la verdad. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador que Jesús prometió después de su ascensión, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, para que nosotros conocemos que somos pecador, de la justicia de Jesús y también su juicio, despierta el corazón humano para escuchar y ver la verdad en una manera nueva, como Dios desea. El Espíritu de Dios glorifica a Jesús, declara a Jesús y nos guía a nosotros a Jesús. Recuerda Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto, está hablando de tiempo de Nicodemo. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aún en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, hablando del Espíritu Santo, llevándonos al Señor, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por Él, por el Espíritu de Dios, llama
anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sabemos que sin Espíritu no hay resurrección. Sin el Espíritu Santo no hay un nuevo nacimiento. Sin el Espíritu no hay victoria sobre el pecado. Ningún espíritu, ningún proceso de santificación sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no tenemos sabiduría espiritual. Sin el Espíritu no tenemos los dones espirituales que recibimos en ese momento de salvación. Hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a vivir una vida que agrada al Señor. El propósito del Espíritu Santo es para estar conmigo, para guiarme, para enseñarme. Aún en esos momentos que no estamos bien con el Señor, pues el Espíritu Santo me dice a mí, Luis no está en ese camino correcto, me ayuda. Ahora nosotros podemos escuchar el Espíritu Santo o aún rechazar y no obedecer lo que está diciendo. Dios mandó al Espíritu Santo a los judíos para que conozcan su pecado, para que ellos regresen otra vez a Él. Y hermanos, Dios manda el Consolador en nuestra vida para que nosotros veamos el pecado. Para que tú puedas ver en su vida los momentos, las cosas que están haciendo que no agradan al Señor. Pues ahora el Espíritu Santo nos lleva a conocer ese pecado para que podamos pedir perdón, para que podamos tener arrepentimiento. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva, nos ayuda a tener arrepentimiento. Pero hermanos, hay momentos que nosotros a veces no queremos escuchar el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice, no haga eso, y nosotros seguimos con el pecado, no estamos escuchando el Espíritu Santo en ese momento. Estamos decidiendo que mi manera y mi voluntad es más importante. Lo que Él me está diciendo, yo deseo más el pecado. Y estamos rechazando esa sabiduría, lo que Dios ha puesto en nosotros para ayudarnos a conocer el pecado. Muchas veces, aún como cristianos, nosotros seguimos en el pecado y seguimos practicando el pecado. Aún el Espíritu Santo nos dice no a nosotros, porque queremos en la carne seguir pecando porque es algo que me agrada a mí. Y tenemos que recordar que el Espíritu Santo es Dios. Dios me enseña, Dios me lleva a ese momento de conocer que yo soy pecador. Dios me lleva a arrepentimiento y venir otra vez al Señor. Tenemos que entender que somos pecadores para tener arrepentimiento en nuestra vida, y eso es parte del trabajo del Espíritu Santo. Tenemos que saber esa obra del Espíritu Santo. Aún tenemos que tener comunión con Dios para escuchar el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, nosotros no escuchamos el Espíritu Santo porque no hay comunión con Dios. No estamos leyendo la Biblia, no estamos orando, no estamos viniendo fiel a la iglesia para escuchar, no estamos buscando los consejos de Dios, y pues no hay comunión con el Señor. No hay perdón cuando tenemos que perdonar a otros. Y cuando no hay comunión con Dios, pues no escuchamos el Espíritu Santo. A veces tenemos que estar quietos para solamente escuchar el Espíritu Santo hablar. Y muchas veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados de otras cosas. Hay tantas cosas pasando en nuestra vida que cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros, no podemos escucharle
porque estamos escuchando otras cosas. Escuchamos los consejos del mundo, escuchamos los consejos de otros que quizás no son consejos buenos. Escuchamos a ellos y es tan fuerte esos consejos y el mundo que no escuchamos cuando el Espíritu Santo está hablando. Y tenemos que estar calladitos para escuchar esos momentos. Tenemos que tener comunión con Dios para escuchar cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, nos habla a nosotros sobre el pecado, sobre obedecer a Él. Pero qué triste es cuando el Espíritu Santo habla y nosotros no respondemos. El Espíritu Santo nos dice algo que tenemos que hacer, algo que no estamos haciendo bien. Sabemos que tenemos que obedecer, pero no respondemos. Sí, yo estoy escuchando que el Espíritu Santo me está diciendo esto. Ahora nos toca a nosotros a responder al Espíritu Santo, respondiendo en obediencia al Señor. Dios requiere esa acción de nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos responder cuando el Espíritu Santo está hablando. Muchos dicen a veces, ¿por qué no estoy escuchando el Espíritu Santo? ¿Por qué yo no estoy escuchando en mi vida el Espíritu Santo? Es posible que no está pasando tiempo en la Biblia y por eso no escucha el Espíritu Santo. Muchas veces no puede escuchar el Espíritu Santo porque nosotros mismos estamos empujando el Espíritu Santo fuera de nuestra vida, en el sentido de no recibir ese consejo de Él. Lo empujamos al lado. A veces no escuchamos el Espíritu Santo porque paramos de escuchar. Recuerda Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el Espíritu. Y apagamos el Espíritu cuando le empujamos, le estamos apagando, no queremos escuchar lo que esos consejos o esa sabiduría para que nosotros reconocemos que estamos haciendo algo mal y tenemos que obedecer. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Pero cuando ignoramos el Espíritu Santo, cuando Él dice haga esto o no haga esto, y seguimos con el mismo pecado, después se hace más difícil para escucharlo cada vez. Cada vez que nosotros seguimos con el pecado, pues cada vez más lejos está el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo es nuestro ayudante. Juan dice en capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a crecer. Y el mismo Espíritu Santo que condena nuestro corazón al pecado, que nos dice a nosotros que no estamos haciendo bien, ese mismo Espíritu Santo nos ama a nosotros igualmente con ese amor perfecto. Hermanos, debemos dar gracias, Señor, que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida, ayudándonos para hacer decisiones correctas, ayudándonos a vivir una vida que agrada al Señor. Y es un gran privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo, para examinarnos, para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Vamos a estar en pie, vamos a dar gracias, Señor, en esta noche. Y aún vamos a examinarnos.
A ver si todavía podemos oír el Espíritu Santo. Ahí con sus ojos cerrados en oración en esta noche, meditando en este pasaje, el Espíritu Santo haciendo un gran trabajo a la nación de Israel. Ahora viendo el Espíritu Santo en nuestra vida, quiero por un momento pequeño, no va a coger mucho tiempo, pero quiero que se examinen en esta noche su vida, a ver si tú estás escuchando el Espíritu Santo hablar en su vida. Es posible que tú eres uno de ellos que el Espíritu Santo habla, pero tú no estás obedeciendo a Él. Es posible esta noche que tú estás empujando el Espíritu Santo, decidiendo a seguir haciendo las cosas que no agrada a Dios, sabiendo que el Espíritu Santo te está diciendo que no lo haga. Y todavía está practicando algo que no agrada al Señor. No empuje el Espíritu Santo. Dios nos dio el Consolador para enseñarnos todas las cosas, aún recordar todo que nosotros estamos aprendiendo. El Espíritu Santo nos guía a nosotros, nos enseña el pecado, nos ayuda para tener arrepentimiento en nuestra vida. Nosotros necesitamos en nuestra vida, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos el Espíritu Santo, pero no empuje el Espíritu Santo. Cuando Él habla, obedezca a Él. Cuando te diga que no, no lo haga. Cuando te diga vaya a esta casa para compartir el Evangelio, vaya a esa casa y ve a compartir. Cuando Dios dice dar a una necesidad, dar a esa necesidad. Todo que Dios nos dice a nosotros por medio del Espíritu Santo, vamos a obedecer. No vamos a empujar. Vamos a poner en acción todo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Un tiempo difícil para entender porque todavía no hemos llegado a este tiempo en el mundo de la tribulación y esos eventos, la guerra y después este espacio donde tú vas a permitir que los judíos vean a ti que ellos rechazaron, para que ellos vean el Mesías y conozca su pecado y tenga arrepentimiento. Señor, gracias porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida para guiarnos. Señor, gracias porque tú nos dices esos momentos cuando no estamos caminando bien. Tú nos dices cuando hay pecado en nuestra vida. Solamente tenemos que escuchar, pero tenemos que tener comunión con Dios para nosotros poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ojalá esta noche podamos decir, yo estoy escuchando, yo puedo escuchar porque tengo comunión con Dios. Yo estoy obedeciendo cuando el Espíritu Santo habla. Y vemos la bendición de Dios en ese momento de nuestra vida. Señor, gracias por los hermanos que han llegado. Gracias por este tiempo, este estudio de Zacarías. Ayúdanos a meditar en este pasaje y prepararnos para la semana que viene, entrar en capítulo 13. Llévanos bien a nuestro hogar esta noche. Señor, que podemos regresar este domingo para seguir sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús.